Hoy vamos a hacer algo que separa un Proxmox normal de un Proxmox realmente avanzado. Pass-through de GPU completo, paso a paso y hecho a mano sin scripts mágicos. Este no es un tutorial rápido de copiar y pegar. Aquí vamos a ver el proceso completo, con errores reales y comprobaciones en cada paso, para que al final sepas exactamente qué está pasando, por qué funciona y cómo arreglarlo si algo falla. Y quédate hasta el final, porque vamos a ponerlo a prueba con una máquina virtual de gaming real. La pregunta es clara: ¿puede una máquina virtual rendir de verdad al nivel del dojo de Neo Samurai? Konnichiwa Neo Samurai. Hoy vamos a preparar Proxmox en Kaito para PCI Express Pass-Through, configurando correctamente el aislamiento de dispositivos, la capa VF-IO y el control de drivers del host. Después validaremos todo con una máquina virtual de gaming de prueba para comprobar que el Pass-Through funciona de verdad. La IA se queda para el siguiente vídeo, no os lo perdáis, Neo Samuráis, pero el episodio de hoy es clave. Aquí sentamos las bases para máquinas virtuales que usan el 100% de la GPU y para el pass-through de otros dispositivos como controladoras LSI o capturadoras de vídeo. Kaito ya tiene la BIOS correctamente configurada, Proxmox VE instalado y actualizado, ZFS como sistema de archivos y red con IP fija. Todo esto lo vimos paso a paso en el vídeo anterior, por si has llegado directamente a este episodio o necesitas repasarlo. Y ahora que el sistema está limpio y listo para crear máquinas virtuales, continuamos con el pass-through de GPU. Aunque ahora verás que los pasos son bastante sencillos, el pass-through de GPU puede dejar el host sin vídeo o incluso impedir el arranque si se hace mal. No copies pasos a ciegas ni toques grab si no es necesario. Entender qué hace cada cambio antes de aplicarlo es clave para evitar sustos innecesarios. Pro tip. Antes de tocar el kernel o regenerar el init RAM FS, hacemos una copia de seguridad básica de los archivos de configuración del sistema. Para ello creamos una carpeta con mkdir, copiamos con el comando cp los archivos de configuración críticos y, si usamos ZFS, creamos además un snapshot del sistema base. De este modo tenemos dos redes de seguridad que nos permiten volver atrás rápidamente en caso de problemas. Otro pro tip: si algo sale mal, es importante tener una forma de recuperar el control del sistema. Acceso físico al servidor, conectando directamente un monitor, teclado y ratón, o acceso remoto por IPMI, Intelligent Platform Management Interface. Desde ahí podemos arrancar en opciones avanzadas y revertir parámetros del kernel o blacklist si fuera necesario. Tener claro este plan B evita sustos y reinstalaciones innecesarias. Verificamos con los Diagnostic Messages del kernel, conocidos como DMESG, que IOMMU, el Input Output Memory Management Unit, está activo y funcionando correctamente, ya que es el propio kernel quien detecta y habilita el aislamiento de dispositivos PCI Express. En la salida buscamos mensajes de AMD VI, IOMMU activo e Interrupt Mapping habilitado, lo que confirma que el sistema está listo para pass-through. Comprobamos si el sistema arranca en modo UEFI y qué gestor de arranque está usando Proxmox, ya que esto determina dónde se aplicarían los parámetros de kernel en caso de ser necesarios. En Kaito confirmamos arranque UEFI con systemd boot y verificamos que no ha sido necesario modificar ningún parámetro de kernel para que IOMMU funcione correctamente. Aún así, hacemos esta comprobación porque en otros sistemas sí puede ser un paso obligatorio. Como ya hemos visto en otros vídeos del canal, IOMMU es el mecanismo que permite al sistema aislar dispositivos PCI Express y asignarlos directamente a una máquina virtual, como si estuvieran conectados físicamente a ella. En sistemas modernos, si la BIOS está correctamente configurada, el kernel suele activar IOMMU de forma automática sin necesidad de modificar parámetros de arranque. A partir de aquí, lo importante no es solo que IOMMU esté activo, sino cómo quedan organizados los dispositivos en los llamados IOMMU Groups. Visualizamos la estructura real de IOMMU Groups para ver cómo ha agrupado el sistema los dispositivos PCI Express. Cada número de carpeta es un grupo y dentro aparecen los dispositivos que no se pueden aislar entre sí. Por eso, más adelante buscaremos que la GPU y su audio queden en un grupo limpio o al menos usable. Listamos los IOMMU Groups junto con los dispositivos que contiene cada uno para identificar claramente en qué grupo cae la GPU y su audio HDMI. Cada bloque empieza por un número de grupo, que representa el conjunto de dispositivos que el sistema no puede aislar entre sí.
Si la GPU y su audio HDMI están solos o únicamente entre ellos dentro del mismo grupo, vamos bien y el pass-through será limpio. Si aquí ya aparecen otros dispositivos mezclados, es mejor detectarlo ahora antes de seguir avanzando. Pro tip. En nuestro caso, la GPU y su audio HDMI tienen su propio IOMMU Group, algo esperable porque esta placa base es de muy alta calidad y la elegimos precisamente por su gestión IOMMU impecable. En otras placas base esto no siempre ocurre y la GPU puede compartir grupo con otros dispositivos, lo que complica o impide el pass-through. En esos casos podemos probar a cambiar la GPU de slot PCI Express, desactivar hardware no usado en BIOS o, como último recurso, usar ACS Override. Tal como explicamos en los vídeos de diseño y montaje de Kaito, una placa base de calidad es clave para evitar problemas de pass-through y merece la pena investigarla a fondo antes de comprar componentes. Identificamos la GPU y su dispositivo de audio HDMI y comprobamos qué driver está usando realmente el kernel en el host. Aquí nos fijamos en dos cosas, los IDs PCI de la GPU y su audio, que necesitaremos más adelante para VFIO, y la línea kernel driver in use, que nos dice si el dispositivo está capturado por el host o listo para pass-through. En nuestro caso vemos que la GPU ya está usando VFIO PCI, lo cual es exactamente lo que buscamos. Una vez hemos llegado aquí, hay que quedarse con esto. IOMMU está activo, los grupos están bien y la GPU está identificada. Si esto está correcto, el resto ya es cuesta abajo. Sí, han salido muchos términos, IOMMU, VFIO, pass-through, y puede parecer que de repente estamos hablando del condensador de flujo. Pero tranquilo, Neosamurai, aquí no se trata de memorizar siglas ni de estudiar para una carrera universitaria. Estamos todos en el mismo barco, y a lo largo de la serie iremos explicando cada concepto con calma, aplicándolo en casos reales hasta que todo encaje de forma natural. IOMMU o Input Output Memory Management Unit es el mecanismo de hardware que permite al sistema aislar dispositivos PCI Express y controlar cómo acceden a la memoria. Gracias a IOMMU, un dispositivo puede usar su propio mapa de memoria sin interferir con el host ni con otros dispositivos, lo que hace posible un pass-through seguro. Sin IOMMU activo, no es posible ceder dispositivos PCI Express a una máquina virtual de forma estable y segura. VFIO o Virtual Function I/O es la capa de kernel que permite al host ceder un dispositivo PCI Express directamente a una máquina virtual, de forma exclusiva, como si estuviera conectado físicamente a ella. Para que esto funcione, el host no debe inicializar este dispositivo con drivers gráficos u otros controladores, ya que en el momento en el que el host lo captura, deja de estar disponible para la máquina virtual. Por eso, en los siguientes pasos nos aseguramos de que la GPU quede asociada a VFIO PCI y no a drivers como NVIDIA o Nouveau. Aseguramos que el sistema tiene las herramientas necesarias para identificar correctamente el hardware PCI Express y mantener compatibilidad con el kernel en uso. PCI Utils nos permite usar comandos como lspci para inspeccionar dispositivos, y los headers del kernel son necesarios para que módulos como VFIO funcionen correctamente con esta versión concreta del kernel. Ahora empieza la parte sensible. Vamos a asegurarnos de que el host no capture la GPU. Aquí es donde la mayoría de tutoriales se saltan cosas y luego llegan los sustos. Tradicionalmente estos módulos se añadían en /etc/modules y todavía funciona, pero el sistema indica que este método está obsoleto. Para seguir las recomendaciones actuales y asegurar compatibilidad futura, configuramos la carga de módulos VFIO usando systemcmd, creando un archivo dedicado en modules-load.d. De este modo, garantizamos que VFIO se cargue desde el arranque de forma soportada y mantenible. Antes de configurar VFIO PCI o Virtual Function Input-Output PCI, recordamos cómo obtener los IDs PCI reales de la GPU y su audio HDMI en este sistema. En la salida veremos también otros dispositivos, como el audio integrado de la placa base, en este caso de AMD. Pero ese dispositivo está en otro IOMMU Group y no nos afecta al pass-through de la GPU. Solo utilizamos los IDs correspondientes a la GPU y a su audio HDMI, que se copian tal cual en el archivo vfio.conf.
Indicamos explícitamente qué dispositivos PCI Express deben ser gestionados por VFI o PCI en lugar de drivers gráficos del host. VFI o PCI es el driver del kernel dentro del framework VFIO, que captura un dispositivo PCI Express para cederlo de forma exclusiva a una máquina virtual, impidiendo que el host lo inicialice. Creamos un archivo de configuración específico y añadimos los IDs PCI reales de la GPU y su audio HDMI para que el kernel los asocie a VFIO desde el arranque. Bloqueamos los drivers gráficos para evitar que el host capture la GPU antes de que VFIO pueda hacerlo. En nuestro caso, esto se reparte en dos archivos distintos, uno para el driver open source Nouveau y otro gestionado por Proxmox para módulos NVIDIA no soportados. El objetivo es el mismo en ambos casos, que ningún driver gráfico inicialice la GPU del host. Revisamos qué archivos de configuración de módulos hay en /etc/modprof.d para asegurarnos de que no existe ningún .conf extra que cargue drivers gráficos o contradiga nuestros blacklist. La idea es simple, aquí deben aparecer nuestros archivos vfio.conf y los blacklist, y no debería haber reglas inesperadas para NVIDIA o Nouveau. Si hay dudas, buscamos explícitamente cualquier referencia a NVIDIA o Nouveau dentro de toda la carpeta. Comprobamos con qué parámetros ha arrancado realmente el kernel en este sistema. Este paso no sirve para configurar nada ni para asegurar todavía que el pass-through funcione, sino para observar si el kernel está usando parámetros añadidos manualmente o si todo está funcionando con la configuración por defecto. En Kaito vemos que no hay parámetros explícitos relacionados con IOMMU, lo cual es normal en sistemas modernos bien configurados. Más adelante validaremos el resultado real cuando arranquemos una máquina virtual con pass-through. Regeneramos la imagen de arranque inicial para que los cambios de VFIO y los bloqueos de drivers se apliquen desde el primer momento del boot. Este paso no modifica el kernel ni el gestor de arranque, simplemente asegura que el sistema arranca usando la configuración actualizada. Es un paso imprescindible después de tocar vfio.conf o cualquier blacklist de drivers. Antes de reiniciar el host, hacemos una última comprobación rápida para asegurarnos de que la configuración de VFIO es correcta. Revisamos que el archivo vfio.conf contiene los IDs PCI correctos y no hay errores de escritura, ya que un fallo aquí puede provocar que la GPU no quede capturada correctamente tras el reinicio. Recapitulamos rápidamente. Hemos dicho al kernel, esta GPU no es del host. Hemos regenerado init RAM fs y ahora reiniciamos para que se aplique desde el arranque. Para reiniciar el host nos aseguramos de tener un plan de recuperación claro, ya sea acceso físico al servidor o acceso remoto por IPMI, por si algo no sale como esperábamos. Tras el reinicio, es buena idea mantener un ojo en la consola del host para detectar posibles errores relacionados con drivers o VFIO durante el arranque. Una vez el sistema ha arrancado, confirmamos que la GPU y su dispositivo de audio HDMI están gestionados por VFIO PCI y no por drivers gráficos del host. Para ello nos fijamos específicamente en la línea kernel drive in use, que debe indicar VFIO-PCI. Si aquí ves kernel driver in use, VFIO-PCI, enhorabuena, el pass-through en el host ya está ganado. Ahora toca lo divertido, la máquina virtual. Pro tip. Si tras el reinicio de la GPU no aparece usando VFIO-PCI en la línea kernel driver in use, algo no ha quedado bien configurado. Es importante no confundir la línea kernel modules con el driver activo. Aunque aparezcan módulos como Nouveau o NVIDIA listados, lo que manda es el kernel driver in use. Si aquí no vemos VFIO-PCI, revisamos los IDs PCI configurados en vfio.conf. Comprobamos los archivos de blacklist y regeneramos el init RAM fs antes de reiniciar de nuevo. Existen herramientas y scripts que automatizan gran parte de la configuración de GPU pass-through en Proxmox, modificando blacklist, VFIO y parámetros de arranque de forma automática. No los hemos usado hasta ahora a propósito, porque en NeoSamurai priorizamos que entiendas qué hace cada pieza del sistema y por qué, antes de delegarlo a una herramienta. Una vez entiendes el proceso manual, usar automatización tiene sentido y ahorra tiempo. Sin ese conocimiento puede ocultar problemas y dificultar el diagnóstico. Te dejamos los enlaces abajo en la descripción. Ahora sí, en NeoSamurai creemos que la forma más directa y agradecida de probar el pass-through de GPU es crear una máquina virtual de gaming.
Menos configuraciones complejas de drivers, resultados inmediatos y de paso podemos exprimir la RTX 5090 para ver hasta dónde llega esta bestia a nivel gráfico. Eso sí, ni una palabra a Randolph, que esta GPU, según él, no fue forjada para jugar. Antes de crear la máquina virtual, subimos la imagen ISO del sistema operativo a Proxmox. Mientras se carga la ISO, explicamos por qué para esta máquina virtual de prueba hemos elegido Windows 10. Es el sistema más estable y compatible para PC gaming en máquinas virtuales, especialmente si usamos hardware clásico como volantes, joysticks o periféricos USB algo antiguos. Windows 11 tiene ventajas con GPUs modernas, pero añade requisitos extra como TPM y Secure Boot que, para este escenario de prueba, no nos aportan beneficios claros. Además, más adelante mostraremos un pequeño truco para seguir recibiendo actualizaciones de Windows 10 sin problemas durante algo más de tiempo, así que no es una elección a corto plazo. Empezamos creando una nueva máquina virtual desde la interface de Proxmox y configuramos los parámetros básicos. Seleccionamos el nodo Kaito, asignamos un identificador claro a la máquina virtual y un nombre descriptivo para identificarla fácilmente como máquina de gaming. No usamos resource pools porque no son necesarios en este escenario y dejamos desactivada la opción de alta disponibilidad, ya que una máquina virtual con GPU pass-through no puede migrarse entre nodos. Seleccionamos la ISO de Windows 10, que hemos subido previamente a Proxmox, y configuramos el tipo de sistema operativo como Microsoft Windows. Dejamos sin marcar por ahora la opción de añadir los drivers Virtio, ya que los cargaremos más adelante durante la instalación de Windows, cuando el instalador los necesite. Esto nos permite explicar el proceso con calma y entender para qué sirven realmente esos drivers. En la pantalla de sistema configuramos la base de hardware virtual de la máquina, donde tomamos decisiones clave para el pass-through de GPU. Seleccionamos Q35 como chipset para disponer de PCI Express Real y OVMF como BIOS UEFI, imprescindible con GPUs modernas. Añadimos un disco EFI, pero desactivaremos Pre-Enroll Keys, ya que no usamos Secure Boot y Windows 10 no lo necesita. Mantenerlo desactivado evita problemas con drivers y configuraciones avanzadas. Dejamos la tarjeta gráfica en default para no usar la consola de Proxmox durante la instalación y no añadimos TPM. Ahora vamos a la configuración de disco. Seleccionamos SCSI como bus y aparecerá el controlador Virtio SCSI Single, que es lo que realmente nos da un rendimiento cercano a Bare Metal, y de ISATA priorizan compatibilidad, pero no son adecuados para gaming. Ajustamos el tamaño del disco y activamos Discard e IO-Thread. IO-Thread mejora las latencias en cargas intensivas y Discard permite a ZFS liberar bloques cuando se borran datos dentro de la máquina virtual, manteniendo el rendimiento y las latencias estables con el paso del tiempo. Configuramos la CPU de la máquina virtual priorizando latencia y compatibilidad con juegos. Usamos un único socket y asignamos varios cores reales, evitando configuraciones multisocket que añaden latencias innecesarias. Seleccionamos el tipo de CPU host para exponer directamente al invitado todas las extensiones y capacidades del procesador físico, logrando un rendimiento lo más cercano posible a Bare Metal. Asignamos memoria fija a la máquina virtual para garantizar estabilidad y evitar fluctuaciones durante el juego. Para una máquina virtual de gaming desactivamos tanto el ballooning como KSM, ya que no aportan ventajas en este escenario y pueden introducir latencias innecesarias. Con 128 GB totales en el sistema, 32 GB es un punto óptimo que permite cubrir juegos actuales, mods y drivers sin comprometer el resto del dojo. Configuramos la red de la máquina virtual usando bridge directo al VM-BR0 para integrarla en la red del dojo. Seleccionamos el modelo Virtio para reducir latencia y carga de CPU frente a modelos emulados como E1000, algo clave en gaming y streaming. El resto de opciones se dejan por defecto para mantener simplicidad y estabilidad. Antes de crear la máquina virtual, revisamos el resumen final para asegurarnos de que todos los parámetros clave están correctos. Sistema operativo, firmware UEFI con OVMF, máquina Q35, CPU en modo host, memoria fija, disco Virtio y red configurada. Este es el último punto para detectar errores antes de crear la máquina virtual. Creamos la máquina y la arrancaremos para instalar Windows sin pass-through de GPU.
de forma que validaremos primero que la máquina virtual funciona correctamente. El pass-through de la GPU lo añadiremos más adelante, una vez el sistema operativo esté instalado y estable. Subimos la ISO de drivers Virtio directamente desde la URL al almacenamiento de Proxmox. Esto nos permite usar el instalador de Windows junto con los controladores necesarios para disco SCSI y red Virtio sin descargas manuales externas. La ISO oficial de Virtio se presenta como un segundo CD o DVD durante la instalación de Windows. Con la ISO de Windows y la ISO de Virtio ya disponibles, añadimos la ISO de Virtio como segundo CD-DVD de la máquina virtual. Importante, este CD debe añadirse como IDE, no como SCSI. Windows Setup no detecta correctamente el CD de drivers Virtio si se añade como SCSI y el driver no aparecerá en la lista. Nosotros lo añadimos primero como SCSI a propósito para que veas qué ocurre y cómo se diagnostica. Pro tip. Si al arrancar la máquina virtual vemos un mensaje indicando que no encuentra un dispositivo de arranque y pasa a PXE, no es un fallo grave. Significa que todavía no está arrancando desde el ISO correcto. En nuestro caso, lo solucionamos entrando en Options y ajustando el boot order para que IDE2, que es el que contiene Windows 10 ISO, sea el primer dispositivo. Además, al arrancar la máquina virtual es necesario pulsar una tecla cuando el instalador de Windows lo solicita. Press any key to boot from CD or DVD. Si no se confirma, el sistema continúa con el siguiente método de arranque y acaba en PXE, el Pre-Boot Execution Environment, que es un arranque por red. Es un comportamiento normal y muy habitual al trabajar con UEFI y Virtio. Al arrancar el instalador de Windows es normal que no aparezca ningún disco disponible. Esto ocurre porque estamos usando un disco SCSI con controlador Virtio y Windows no incluye ese driver de serie. En este punto usamos Load Driver y cargamos los controladores Virtio desde la ISO. Pro tip. Si al pulsar Load Driver no aparece ningún driver, el problema no es Windows ni el disco, sino cómo se ha añadido el CD de Virtio. En nuestro caso habíamos añadido el CD como SCSI y Windows no lo detectaba. La solución es borrar ese CD, volver a añadirlo como IDE, reiniciar el instalador y repetir el proceso. Este es un error muy común y un buen ejemplo de por qué conviene entender qué estamos haciendo. Una vez el CD de Virtio es visible, navegamos dentro de la ISO hasta la carpeta correcta del driver SCSI. Para Windows 10 en 64 bits la ruta correcta es AMD64W10. Cargamos ese driver y de forma inmediata el disco SCSI aparece en la lista. Seleccionamos el disco detectado y continuamos con la instalación normal de Windows. Durante la instalación, Windows reinicia automáticamente. En este reinicio no pulsamos ninguna tecla, para que el sistema arranque desde el disco duro virtual y no vuelva al instalador. A partir de este punto podemos ir a Options Boot Order de la máquina virtual y desactivar o bajar la prioridad del ISO de instalación de Windows. Esto evita que la máquina virtual vuelva a intentar arrancar desde el instalador en futuros reinicios. Continuamos con la configuración inicial de Windows. Instalamos sin introducir la licencia de momento y realizamos la instalación en modo offline para poder crear una cuenta local. Windows arranca por primera vez correctamente desde el disco Virtio. La máquina virtual queda lista para los siguientes pasos: drivers adicionales, optimización y pass-through de GPU. Al arrancar Windows por primera vez es normal no tener conexión de red. Esto ocurre porque la tarjeta de red de la máquina virtual es Virtio y Windows no incluye ese driver de serie. Para solucionarlo instalamos manualmente el driver Virtio de red desde la ISO. Abrimos el administrador de dispositivos, localizamos el adaptador de red sin driver y actualizamos el controlador apuntando a la ISO de Virtio. En cuanto se instala el driver NetKVM, la red aparece automáticamente y Windows obtiene conexión. Instalamos QEMU Guest Agent desde la ISO de Virtio, ejecutando el instalador dentro de Windows y reiniciando la máquina virtual para que el servicio quede activo. Mientras se instala y el sistema reinicia, aprovechamos para explicar qué es y por qué merece la pena. QEMU Guest Agent es un servicio que se ejecuta dentro de la máquina virtual y permite a Proxmox comunicarse directamente con el sistema operativo invitado. Gracias a esto, Proxmox puede conocer la IP real de la máquina virtual, gestionar apagados y reinicios limpios y mejorar la estabilidad y el control general de la máquina. No tiene impacto negativo en rendimiento y es totalmente compatible con pass-through de GPU,
por lo que es muy recomendable incluso en máquinas virtuales de gaming. Comprobamos que está instalado usando Windows más R y escribiendo services.msc. Buscamos QEMU Running en la lista. Y hemos instalado manualmente los drivers más importantes para entender qué está pasando. El driver SCSI para que Windows detecte el disco y el driver de red para tener conectividad. A partir de aquí, para ahorrar tiempo, podemos instalar el resto de drivers recomendados directamente usando el instalador incluido en el CD de Virtio. Este instalador se encarga de añadir QEMU Guest Agent y otros drivers auxiliares sin que tengamos que hacerlo uno a uno. Haber entendido primero el proceso manual nos permite ahora usar esta automatización con criterio, sin perder control ni capacidad de diagnóstico. Hasta aquí ya tenemos una máquina virtual funcional con Windows y Virtio. Lo que viene ahora es el momento clave: conectar la GPU física y arrancar como si fuera un PC real. Pero antes de dar el paso definitivo, hacemos una pausa rápida. Si este tipo de contenido te está resultando útil, dale a like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los siguientes vídeos de la serie Proxmox e Inteligencia Artificial con Kaito. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando contenido técnico, explicado con calma y sin atajos, pensado para que realmente aprendas y no solamente copies pasos. Antes de tocar nada de pass-through, apagamos completamente la máquina virtual. Este paso es obligatorio, no vamos a añadir hardware PCI Express en caliente. Además, hacerlo con orden evita corrupciones y nos asegura que los cambios que hagamos a continuación se aplican de forma limpia. Ahora añadimos la RTX 5090 a la máquina virtual como dispositivo PCI Express. Marcamos la opción All Functions para que se incluyan automáticamente todas las funciones de la GPU, como el vídeo y el audio HDMI en un solo paso. De este modo no es necesario añadir el dispositivo de audio por separado. Este es el momento donde un pass-through bien preparado marca la diferencia. Si el host ya tiene la GPU asociada a VFI o PCI y los IOMMU groups están limpios, aquí suele ir todo rodado. Antes de arrancar con la GPU real, desactivamos el display de la máquina virtual. Esto es clave. A partir de aquí, la salida de vídeo de la máquina virtual será la RTX física, no la consola web de Proxmox. Por eso, avisamos claramente: tras este cambio, la consola de Proxmox se quedará en negro y necesitaremos conectar un monitor real a la GPU para ver el arranque de Windows. Hoy validamos el pass-through de forma local. Más adelante, en otro episodio, enseñaremos el truco para acceder en remoto con Sunshine y Moonlight. Arrancamos la máquina virtual por primera vez con la GPU real asignada. Aquí puede pasar algo muy habitual. Durante unos segundos parece que no hay señal o que la máquina virtual está muerta, porque ya no tenemos consola web y el display virtual está apagado. Hay que asegurarse de que estamos mirando el monitor físico conectado a la GPU y aún así, en este punto, si algo no va bien, no pasa nada. Apagamos la máquina virtual, revisamos el hardware asignado y volvemos a encender. En nuestro caso, además, fue necesario añadir un teclado y un ratón USB a la máquina virtual para poder controlarla ahora que la consola web de Proxmox ya no funciona. Con monitor, teclado y ratón conectados, Windows arrancó a la primera sin problemas. Tras arrancar correctamente Windows con la GPU en pass-through, al cabo de un rato la señal de vídeo se apagó y no conseguimos recuperarla ni reiniciando la máquina virtual ni reiniciando el host. Esto ocurrió probablemente coincidiendo con una actualización automática de Windows o de los drivers NVIDIA, o con un cambio de estado de ahorro de energía o resolución, algo bastante habitual en este punto del proceso. La solución fue revisar cómo estaba añadida la GPU en el hardware de la máquina virtual y separar correctamente sus funciones PCI. Dejamos la GPU VGA como dispositivo principal y añadimos el audio HDMI como un dispositivo PCI independiente. Tras este ajuste, la máquina virtual volvió a arrancar con señal de vídeo estable y el problema desapareció. Y de hecho ahora, si hacemos botón derecho en el escritorio, aparece NVIDIA Control Panel que nosotros no hemos instalado, así que todo apunta a un cambio de driver automático. A veces hay que jugar un poco con los ajustes para cada configuración hardware y tiene algo de prueba y error, así que no desesperéis si algo no funciona a la primera. Con la señal de vídeo ya estable, procedemos a instalar manualmente los drivers NVIDIA más recientes desde la web oficial. Evitamos depender de drivers instalados automáticamente por Windows, para tener control total sobre la versión y el comportamiento de la GPU en pass-through.
Descargamos el driver desde NVIDIA, ejecutamos el instalador y elegimos Instalación personalizada Clean Install, para evitar restos de configuraciones anteriores. En la web de NVIDIA es importante seleccionar el modelo exacto de la GPU. Para nuestra MSI Gaming Tree Overclock usamos NVIDIA GeForce RTX 5090 sin letras adicionales. Las opciones RTX 5090D y RTX 5090D V2 están pensadas para el mercado chino y no deben usarse en Europa si tu gráfica no lo indica explícitamente. Elegir el driver incorrecto puede provocar problemas de detección o rendimiento en pass-through. Tras la instalación comprobamos que el driver se ha instalado correctamente. Confirmamos que el panel de control de NVIDIA aparece al hacer clic derecho en el escritorio y que la GPU es detectada correctamente en el administrador de dispositivos. En este punto ya tenemos aceleración gráfica completa dentro de la máquina virtual. Con drivers instalados y señal estable, damos por validado el pass-through de GPU. La máquina virtual se comporta como un PC físico, salida de vídeo directa, drivers oficiales y rendimiento nativo. A partir de aquí, el sistema está listo tanto para gaming exigente como para cargas de trabajo más serias en próximos vídeos. Legends are born here. ではタコにしましょう。お見事です。うまいぞ、ジン。手を挙げたな。 En este punto conviene hacer una aclaración importante. Aunque la máquina virtual funciona perfectamente, la GPU rinde como debería y el pass-through es totalmente válido, hay algunos juegos que directamente no permiten jugar en máquinas virtuales. Es el caso de títulos que usan sistemas anti-cheat muy agresivos como Bad Delay, que detectan explícitamente que el juego se ejecuta dentro de una máquina virtual y bloquean el arranque o te echan una vez estás jugando. No es un fallo de Proxmox, ni de la GPU, ni de la configuración, es una decisión del propio juego. Es una pena porque técnicamente todo funciona, pero esperamos que con el tiempo más estudios entiendan que las máquinas virtuales no son trampas, sino herramientas legítimas y que esta situación vaya cambiando poco a poco. Y para quienes habéis llegado hasta el final de este vídeo, aquí va un pro tip poco conocido para seguir recibiendo actualizaciones de seguridad en Windows 10. ¡Pro tip! Windows 10 finalizó su soporte estándar en octubre de 2025, pero Microsoft ofrece un programa oficial llamado Extended Security Updates, ESU, que permite seguir recibiendo parches de seguridad críticos durante un tiempo adicional. Importante, esta opción no aparece siempre de forma automática. En muchos casos hay que ir a buscarla manualmente desde Windows Update siguiendo el enlace correcto y, atención, porque está muy escondido. En nuestro caso el proceso fue el siguiente. Vamos a Windows Update y pulsamos Buscar actualizaciones. Aparece un enlace informativo tipo Learn More, más información sobre el fin de soporte. Al pulsarlo, se abre una página donde debemos buscar explícitamente y bastante abajo la opción Obtener actualizaciones de seguridad extendidas. Desde ahí, Windows nos pide abrir la configuración para inscribir este dispositivo en el programa ESU. El proceso requiere iniciar sesión con una cuenta Microsoft y añadir el dispositivo a la cuenta. Una vez completado Windows Update, indica que el equipo está inscrito en el programa de actualizaciones de seguridad extendidas y seguirá recibiendo parches de seguridad. Estas actualizaciones solo cubren seguridad, no nuevas funciones, pero nos dan margen extra para seguir usando Windows 10 en esta máquina virtual sin forzar el salto inmediato a Windows 11. Y hasta aquí el contenido de hoy. Hemos configurado Proxmox desde cero pensando en pass-through serio. Hemos creado una máquina virtual dedicada a gaming y hemos pasado una GPU de gama extrema directamente a esa máquina virtual para que funcione como si estuviera instalada en un PC físico. Por el camino hemos visto errores reales, problemas habituales y cómo resolverlos sin entrar en pánico, entendiendo qué está pasando en cada paso. En los próximos capítulos aplicaremos estos mismos conceptos a la creación de máquinas virtuales para inteligencia artificial. La gran ventaja es que ahora ya partimos de una base sólida. Proxmox está bien configurado, el pass-through funciona y el hardware está listo para cosas mucho más serias. Eso sí, siempre que no me entretenga demasiado jugando con la RTX 5090, porque si no, Randolph se va a enfadar de verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo, Neo Samurai,
Y recuerda, si yo puedo, tú también. ¡Mátane!